Hola a todos, queremos comenzar esta charla Provida, la devoción eucarística en el matrimonio, con una oración a la Virgen, Madre de Jesús Eucaristía, para que ella ilumine y abra nuestros corazones a esas verdades que hoy queremos profundizar, recordar, meditar, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué alegría estar de nuevo con ustedes compartiendo este momento de reflexión, de pensar y repensar las verdades que nos regala el Señor y poderlas poner en práctica, que es lo más importante. Vamos a compartir hoy unas reflexiones sobre la devoción eucarística en el matrimonio. Muy importante, nos preguntábamos al invitarlos la relación que hay entre estos dos sacramentos y cómo podemos vivirlos intensamente en la familia. Bueno, vamos ahora a compartir una presentación que hemos preparado para ustedes. Un momentito, por favor. Muy bien. Ahora sí, bueno, aquí tenemos esta imagen preciosa del Señor en la Eucaristía expuesto, ¿sí? Y vamos ahora entonces a tratar, dividimos lo que hemos preparado en dos grandes grupos. Primero, el sacramento del amor como raíz y fuente de la alianza y la vida matrimonial. ¿Sí? Ciertamente lo vamos a ir reconociendo, hay muchísimos aspectos en común que nos van a servir para poder llevar a la vida práctica, ¿sí? Y poder crecer, aquellos que están casados, en esa realidad de la vida eucarística. Y luego algunas recomendaciones prácticas también en relación con estos dos sacramentos de nuestra fe. Muy bien, entonces allí prestemos mucha atención a las palabras claves: amor, raíz, fuente, alianza, vida. Y vamos a comenzar con la que comienza esta frase, sacramento. Recordamos unas palabras del Padre Molina que nos ayudan a introducir esta charla, que solo tenemos que hacer una cosa: mirar a Jesús Eucaristía. Y no solamente mirarlo, una mirada pasiva como de alguien que está contemplando algo externo a sí mismo, sino una mirada para una configuración, ¿sí? El hacernos uno, una imagen, un reflejo de Él. Y no de cualquier manera, sino en la Eucaristía, en su presencia eucarística. Y para esto nos recomienda el Padre la cruz. Es el único camino. A lo largo de esta presentación iremos desgranando un poquito el significado de esto que acabamos de leer, de pensar, y vamos a irlo comentando de a poquito. Como decíamos, la Eucaristía como sacramento, y en general, ¿sí? También el matrimonio es un sacramento, queremos recordar que es un sacramento. Muy importante. En el Catecismo de la Iglesia Católica tenemos allí la definición, y que están ordenados a la santificación de los hombres, ¿sí? Dios, y especialmente el Espíritu Santo, obra la santificación de los hombres, y muy especialmente a través del sacramento, de los sacramentos en general y de la Eucaristía en particular. Es una manera también de dar culto a Dios, y esto del fin instructivo, ¿qué quiere decir? Que también tiene como fin un sacramento enseñarnos algo, ¿sí? Realizan lo que significan. Como ustedes recordarán, en los sacramentos tenemos muchos gestos, ¿sí? Imágenes y elementos que usamos del mundo de la naturaleza, el agua, el alimento, en el caso de la Eucaristía, el pan, el vino,
Y bueno, todo eso que están representando lo realizan verdaderamente a nivel espiritual, sobrenatural. Muy bien, entonces también decimos que son eficaces, ¿sí? Por sí mismos, Cristo a los sacramentos les da una eficacia. Obviamente esta eficacia se aumenta de acuerdo a las disposiciones del que recibe el sacramento. Y nos transmiten la gracia, la vida divina. Nada más y nada menos. También, recordamos, vamos a mover un poquito aquí la imagen para que no quite la visibilidad. También recordamos, ¿sí?, que los sacramentos no son, por decir, optativos, son necesarios para nuestra salvación. Esto es así, nos lo enseña la Iglesia y Jesucristo a su cabeza. Entonces, además de esa gracia santificante que nos transmiten los sacramentos en general, cada uno de los sacramentos nos transmite una gracia particular que se llama sacramental. O sea, nos ayuda, nos brinda una ayuda especial que está pues muy relacionada con lo que realmente es ese sacramento. Y bueno, y ciertamente hace un efecto en nuestra alma. Repito, según la disposición también del que lo recibe, pero están destinados a producir un gran bien en nosotros, un bien de santidad, un bien de salvación. Y bueno, y también ahí juega un papel fundamental el Espíritu Santo, ya lo vamos a ir también comentando un poquito más adelante. Muy importante que esa gracia nos viene de Cristo, que nos abrió, ¿sí?, las puertas del cielo y digamos los canales de la gracia a través del sacrificio en la cruz. Por eso, si nos ayudan a santificarnos, también nos ayudan a unirnos, ¿sí?, vitalmente, fíjense qué palabra usa el catecismo, a nuestro Salvador, a Jesús. Y bueno, ahora concretamente la Eucaristía, cuya devoción estamos tratando en la conferencia de hoy. Al tratar el sacramento de la Eucaristía podríamos resaltar 3 aspectos, y los tenemos aquí. Es acción de gracias y alabanza a nuestro Dios, memorial, ¿sí?, recuerdo del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, o sea, en la cruz, y por último la presencia real de Cristo, ¿sí?, a través de su palabra y de su espíritu, ¿sí?, pero real, una presencia real. Esto es algo que, vamos, los ángeles quedan pasmados y una santa envidia nos tendrán de que nosotros podemos recibir a Jesús Eucaristía. Bueno, fíjense, vamos a tomar de estos textos algunas ideas. Lo primero, acción de gracias. Una acción de gracias que en la Eucaristía debemos dar a Dios por todos los bienes que recibimos y todos los bienes que Él ha depositado en la creación. Y sobre todo, el gran regalo de habernos dado la vida de la gracia y esa presencia en la Eucaristía. O sea, acción de gracias subrayada en mayúscula en negrita. Y luego tenemos como memorial, la Eucaristía como memorial de esa Pascua de Cristo, en la actualización verdadera del sacrificio de Cristo en la cruz. Cada misa es eso, la renovación incruenta de ese sacrificio del Calvario, por nosotros. Y en cuanto a memorial, ¿sí? Bueno, acá también da algunas pautitas sobre lo que es el sacrificio, es una entrega, a la vez es una alianza, yo me doy y espero esa respuesta de los hombres, ¿no? Nos dice Jesús con ese gesto de infinito amor de dejarse crucificar. Y también no es un sacrificio así por el montón, sino es por la salvación de todos y cada uno de nosotros. Pero obviamente, repetimos, pues eso depende también de la apertura de los destinatarios de ese amor. Dios respeta la libertad del ser humano y por eso, digamos, la salvación va a depender de que nosotros la queramos recibir. Bien, y entonces decimos que Jesús se manifiesta, Dios se manifiesta a través de Jesús de muchas maneras en nuestro mundo. Lo tenemos en los pobres, cuando estamos unidos en la oración, cuando estamos visitando a los enfermos, a los presos, allí está Cristo, Él nos lo dijo. Pero hay una presencia especialísima de Dios
Jesús, ¿sí?, el Hijo de Dios, en la Eucaristía, bajo las especies eucarísticas. Es algo, como decíamos hace un momento, espectacular, o sea que realmente requiere nuestra fe porque está por encima de las realidades materiales que contemplamos todos los días. Es algo sobrenatural, pero no deja de ser por eso verdadero y real. Entonces, Cristo entero presente en la Eucaristía para nosotros. Una presencia que es entrega y que es amor, es por amor. Y fíjense, ahora que estamos hablando de esa entrega, de ese amor, recordamos, ¿sí?, vamos uniendo la Eucaristía, la familia, el matrimonio, que la salvación está muy relacionada con la familia. Jesús, nuestro Salvador, quiso nacer en el seno de una familia y salvarnos desde la realidad familiar. No se desvinculó de esta realidad familia. Entonces esto también tengámoslo muy presente. En nuestras familias también hay un gran sentido de salvación, de redención. Juega un papel fundamental esta palabra, esta misión de Cristo en nuestras familias cristianas. Y ahora que ya estuvimos recordando todo acerca del sacramento, de la Eucaristía, ahora nos vamos a centrar un poquito en el sacramento del matrimonio concretamente. El Código de Derecho Canónico, el Canon 1055, nos define qué es el matrimonio. Es una alianza, es una unión de dos, en alianza, algo muy estrecho, un contrato muy especial, llamado alianza, entre el varón y la mujer, que hacen entre sí, reúnen, ¿sí?, unen sus suertes, un consorcio de toda la vida. Y está ordenado, este consorcio, esta alianza, por su índole, por naturaleza, al bien de los cónyuges, a la generación de los hijos y a la educación de esos hijos cristianos, en Cristo. Y bueno, entonces este matrimonio fue elevado por Cristo a la dignidad de sacramento entre los bautizados. Ya desde el origen de la humanidad existía, Dios le dio al varón y la mujer naturalmente esa vocación al matrimonio, y con, digamos, la venida de Jesucristo, se eleva esta realidad. Los que están llamados al matrimonio gozan, al unirse a través de la Iglesia, de este sacramento y todos los beneficios que nos llegan a través de él. Fíjense la dignidad, entonces, que alcanzó este sacramento. Y una dignidad que también tiene mucho que ver con la dignidad humana del mismo hombre, del hombre en sí. Entonces, el Señor, en la nueva ley, o sea, en la nueva alianza, con la venida de Cristo a la tierra, le restituyó al matrimonio esa pureza primitiva, que al instituir Dios al matrimonio, quería para él. Y también entonces lo pone, al hacerlo o sea, al elevarlo al nivel de sacramento, lo pone al cuidado de la Iglesia. Entonces recibimos unas gracias especiales y un cuidado siempre. La Iglesia va a estar velando por estas familias, por estos matrimonios. Y bueno, y fíjense también que esas voluntades, ¿sí?, que después del pecado original han quedado flojas, débiles, se fortalecen con esa gracia propia, la gracia sacramental que decíamos antes, para poder cumplir el fin, ¿sí?, para el que se unen ese varón y esa mujer, y para el que deciden formar esa familia. Entonces la ley de Dios los va a guiar, los va a ayudar, los va a iluminar para que puedan realizar ese fin, que es el bien de cada uno de esos esposos, ayudarse a santificarse mutuamente, traer a esos hijos al mundo para que sean de tal manera educados que luego puedan ser ciudadanos del cielo. Y bueno, y poder vivir esa paz, esa felicidad en el interior de la familia cristiana. Bueno, fíjense entonces que aquí están presentados en los dones, los bienes especiales que se regalan al esposo y a la esposa por recibir el sacramento del matrimonio. Fíjense, son ese fortalecimiento personal por la gracia. Los cónyuges también
no solamente van a entender cuál es el fin al que están aspirando al formar la familia, sino también que lo van a saborear, perdón, y lo van a poder, o sea, podríamos decir disfrutar, gozar, de la manera que es posible aquí en la tierra, pero sí, realmente así, y también poder con eficacia querer y poner de su parte para alcanzar esos fines y llevar a la práctica todo lo que pertenece al matrimonio cristiano. Todos los derechos, las obligaciones las van a comprender y poder, digamos, realizar de una manera gozosa. Ese cumplimiento del deber realmente ayudado, bendecido por Dios. Muy importante porque somos débiles y necesitamos la fuerza de Dios. Fíjense, decíamos antes qué dignidad tiene el matrimonio, pues esa dignidad en gran parte se deduce de la dignidad y el fin altísimo que tiene el ser humano. Y fíjense acá qué hermoso, lo tenemos subrayado. ¿Para qué Dios creó al hombre? No solamente para que vivan y llenen la tierra, como otras criaturas que también creó el Señor, sino muy principalmente para que se unan a Dios. Fíjense, sean sus adoradores, lo conozcamos, le amemos y, cumplido eso, aquí en la tierra podamos gozar para siempre con Él en el cielo. Fíjense, una altísima misión y destino que tenemos que trabajar por lograr, y eso especialmente en el seno de la familia. Muy bien, entonces, esos hijos, ¿sí?, que el Señor le dé a esos cónyuges, van a ser un regalo y van a, digamos, ser confiados a esos padres para poder vivir realmente su fin como seres humanos. Para eso, qué hermoso el don también y el bien de la fidelidad al que son llamados, y ese sacramento que realmente fortalece, ayuda y confirma a los esposos. Fíjense, el amor conyugal realmente tiene que alimentarse, tener su fuente en el amor divino. Como decíamos, lo humano tenemos que buscar que esté fortalecido, respaldado, alimentado por lo divino. Y así lo quiere Dios, nos lo ofrece, solo está dependiendo de nosotros el que lo podamos aprovechar y vivir así. Entonces, el amor divino, fuente de ese amor conyugal. Fíjense, Dios, ¿sí?, al bendecir, al pensar el matrimonio como una institución para la sociedad, para ayudarnos a los seres humanos, pide a los cónyuges, al varón y a la mujer, que no solamente se amen, sino que ese amor sea santo. Pone la vara alta, pero no nos va a dejar de dar lo necesario para llegar a esa medida. Un amor santo, puro, singular, del uno para el otro. No como cualquiera fuera de la fe, como un pagano podría amar a otro, sino tomando como ejemplo, como modelo, reflejándonos en el amor de Cristo. ¿Y cuál? El amor de Cristo a su iglesia. ¿Y cómo ha sido el amor de Cristo a su iglesia? Hasta dar la vida. Dijimos, ya lo habían avisado, la vara alta, pero nos da la gracia para lograrlo. Entonces, fíjense en los maridos. Fíjense, los maridos tienen que amar a sus mujeres, a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia, hasta dar la vida. Y entonces esa caridad que Dios nos pide en el matrimonio, nos la va a dar a través de ese amor divino que nos ofrece a través de la gracia santificante. Un amor que se demuestra en las obras. Hay obras son amores sino buenas razones, no son un afecto de buenas palabras, unos gestos exteriores, sino que realmente toda esa, la parte externa refleje lo que hay en el interior. ¿Sí? Ese amor que busca la perfección del otro, que quiere crecer día a día, que realmente no solo busca unos bienes materiales, digamos de este mundo, para su esposo o esposa, sino que realmente quiere que crezcan también en la virtud. Quiere que su esposo, que su esposa sea cada día mejor de cara a Dios, ¿sí? Más santo, agrade más al Señor. Y también, esto lo subrayamos, no solamente se le pide a los esposos un amor que se reduzca a, pues eso, el cónyuge y los hijos,
sino que sea un amor universal para con todos los demás, los hermanos en Cristo. Y también esto lo decimos como de paso, pero no deja por eso ser importante, que hay una jerarquía en el amor, debe haber una jerarquía en el amor. Nos lo explica acá San Agustín, tomado en la encíclica Arcanum Divine Sapientiae, que la esposa debe obediencia al esposo, ¿sí? El esposo como cabeza de la familia también debe, digamos, servir. Su manera de obedecer es en el servicio. Obedece la ley de Dios y transmite, ayuda a vivir esa ley de Dios a quienes dependen de él, la esposa y los hijos. Obviamente, esa obediencia que la esposa le debe a su esposo va dentro, o sea, requiere también una madurez del esposo y que conozca también los límites, hasta dónde puede exigir o pedir a su esposa, y todo eso, obviamente, ahora no lo vamos a detallar, pero al que le interese más puede profundizar en esta encíclica preciosa, que nos habla de estos temas, la familia, los esposos, el amor conyugal, y realmente, sí, en realidad el amor, si uno ama de verdad, decía San Pablo, ama y haz lo que quieras. Entonces, uno no va a haber temor, no va a haber peligro de que pueda excederse ese esposo que ama verdaderamente en lo que pida o mande a quienes dependen de él. Pero sí es un mandato de Dios. Mujeres, obedeced a vuestros maridos. Y los maridos tienen que dar la vida por esas esposas, por su esposa y por sus hijos, como Cristo por la iglesia. Fíjense, esta palabra alianza nos habla de una entrega y una aceptación mutua. Yo entrego, pero no una parte, sino todo lo que tengo, y acepto al otro tal cual es. No para que quede como es en ese momento, sino para ayudarlo, decíamos al principio, el fin del matrimonio, ayudar a la santificación, al perfeccionamiento del cónyuge. Perfecto. Entonces, se unen, ¿sí? se alían para conseguir ese fin que los dos se han propuesto y realmente buscan el bien común de la familia. Buscan esa unidad que va a ser la base también para poder construir, y entonces en esa base, en esa unidad, en esa alianza, van a poder buscar ese bien común de la familia. Y el bien común, ¿cómo lo vamos a poder encontrar? De acuerdo a la ley de Dios. Dios siempre nos muestra el ejemplo en su Hijo Jesús y en su ley, que es una ley de amor. Es una ley que busca el bien de sus hijos. Y bueno, aquí hay un texto que también vamos ahora a profundizar un poco, que dice: doblamos las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad y maternidad. Somos conscientes de que ser padres es el evento mediante el cual la familia, ya constituida por la alianza del matrimonio, se realiza en sentido pleno y específico. ¿Sí? El ser padre y madre, ese abrirse y compartir con el Creador, cooperar con Él en la generación de la prole, es realmente un misterio y un regalo. Y lo que plenifica a la familia, da un pleno sentido a esta unión de los esposos. Entonces también aquí agregamos estos términos que nos van dando luz sobre lo que es este hermoso sacramento del matrimonio, las palabras comunión y entrega. Entonces, esa unión que ya decíamos a la que se comprometen los esposos como base de ese bien común que van a construir, realmente va a hacer que todo pueda ponerse en común para favorecer, para digamos, buscar con más empeño ese bien, que es el bien integral, no solamente el material, humano, terreno, sino que busca como fin también, teniendo en cuenta el fin del hombre, el bien sobrenatural. Entonces, esa comunión de la familia tiene que ser un reflejo de la comunión de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, y de esa comunión también que se da al nosotros recibir a Jesús Eucaristía. Nos unimos íntimamente a Dios, Él nos asume
de una manera misteriosa pero real, y nosotros, digamos, nos llenamos de esa vida de Dios. Así también el matrimonio, digamos, como reflejo, a imagen de la comunión, a imagen de esa unión profunda de la Santísima Trinidad, tiene que poner, digamos, todo a favor de la unión. Que realmente ponemos el ejemplo de una madre y un hijo. Qué unión más perfecta, más desinteresada, más plena de amor, la de la madre y el hijo. No solamente cuando ella lo lleva en sus entrañas, sino también a lo largo de la vida, que es un vínculo fortísimo. Así que bueno, también así eso lo vamos a ir sembrando en la unión de los esposos, así luego cuando lleguen los hijos se va a poder ir, digamos, construyendo, alimentando esa comunión familiar. Y en esa alianza que decíamos antes, en esa entrega, realmente los hijos tienen, digamos, son el fruto de esa entrega, del uno al otro. Entonces, a la vez que son un regalo, también son un desafío y una responsabilidad. Y en esto también vamos bajando a la práctica cosas concretas. Existe también el peligro, y hoy en día lo vemos lamentablemente y lo palpamos muchísimo, este egoísmo que muchas veces se confronta con la apertura a la vida, esa inclinación del hombre caído, ¿no? Después del pecado original, a buscarse a sí mismo, no lo que más fácil nos sale no es el darnos, el amar, sino el egoísmo, ¿no? Entonces, fíjense y recalcamos la importancia de deshacernos, luchar contra ese egoísmo, porque es un enemigo peligrosísimo para la familia, para la plenitud, ¿sí?, de la vida familiar y la felicidad, porque la felicidad está en dar, no en recibir. Entonces, en la medida en que nos demos, en esa medida vamos a ser felices, y esto fundamentalmente en la vida familiar. Entonces, ¿cuándo van a ser plenamente, digamos, felices los padres? Cuando estén abiertos a la vida, cuando estén dispuestos a darse todo, digamos, a dejar aparte comodidades y bienestar por esas vidas que Dios está esperando regalarles. Vamos a ir viendo entonces ahora algunas recomendaciones prácticas, como decíamos al principio. Fíjense, hablábamos de la felicidad y decíamos que estaba relacionada con la lucha contra el egoísmo. Y aquí agregamos algo más. Y también está muy relacionada con la cruz. Paradójico, pero real. Fíjense que en la cruz está el culmen del amor. Esto no se entiende si no tenemos fe, si no nos abrimos a Dios en fe. Es realmente como, digamos, inentendible, y también nos da rechazo, la cruz desde el punto de vista humano. Pero la fe nos da una visión nueva de esta realidad, y esa fe nos viene a través del, digamos, el amor a la cruz, la apertura a la cruz, el dejarnos amar por Dios en la cruz, nos va a venir a través del Espíritu Santo. Por eso es tan importante la oración. La devoción eucarística tiene mucho que ver con el Espíritu Santo, con el llenarnos del Espíritu Santo, pedir el Espíritu Santo. Jesús nos dijo, pídanlo. Está esperando dar al Espíritu Santo, pero también está esperando a que se lo pidamos. Entonces, fíjense, el matrimonio es una alianza de personas en el amor, y el amor es el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad que hace de unión en ese misterio trinitario, y que es la que nos va a enseñar a amar verdaderamente, y a los esposos y en la familia en todo sentido. Fíjense entonces que el amor solo puede ser profundizado y custodiado por el mismo amor. Nadie mejor que el amor nos va a ayudar a practicar el amor.
Bueno, el amor, el Espíritu Santo, eso queríamos hacer este juego de palabras. Nadie mejor que el Espíritu Santo para enseñarnos a amar. Pedirlo, doblar las rodillas, ¿sí? Dedicar tiempo a la oración, queridos esposos que nos están escuchando, queridas familias, tenemos que dedicar un tiempo diario a la oración, ese alimento del alma que nos va a permitir recibir todos los dones que Dios nos quiere dar. Pidan y se les dará. Entonces, fíjense que la acción del Espíritu Santo es la que nos va a conceder, mediante la oración, el poder vivir ese amor divino en la familia. Ese amor que no teme la entrega hasta que duela. Entonces, fíjense, y ese amor que también tiene que perdurar en el tiempo y que muchas veces, ante las pruebas, las crisis, necesitamos fortalecer. Nadie está exento de tener un momento de debilidad, de caída, de desánimo, de incomprensión, y que entre el pecado en esa familia, en ese matrimonio, pero necesitamos al Espíritu Santo, mediante los sacramentos, la reconciliación, la penitencia, restaurar esa amistad con Dios y que Dios nos vuelva a inundar, ¿sí? Porque por el pecado echamos a Dios de nuestra vida. Entonces, una vez que pedimos perdón a Dios a través del sacramento de la penitencia, nos reconciliamos con la otra persona, entonces volvemos a abrir las compuertas de nuestra alma para que pueda entrar el Espíritu Santo. Y fíjense que muchas veces nos pasa que por no dejarle pasar al Espíritu Santo o por atarle las manos, por no querer obrar según sus inspiraciones, rechazamos la cruz, rechazamos la doctrina de la cruz y con ella todo lo bueno. Así que fíjense, necesitamos esta fuerza del Espíritu Santo para abrazar la cruz. Y Dios no nos la va a negar, no nos la va a negar. Entonces, otro aspecto fundamental en la parte práctica de la vivencia del sacramento del matrimonio y de esta devoción a Jesús de Eucaristía es la fidelidad en la verdad y en el amor. La fidelidad primero para con Dios. No podemos ser un matrimonio fiel, no puede haber un matrimonio fiel que primero no es fiel a Dios. No existe. La fidelidad a Dios primero a sus mandamientos. Lo que Él nos pide como buenos hijos suyos requiere una obediencia y una respuesta de amor agradecido, obediente a nuestro Padre Dios. Fundamentándonos cada uno de los miembros de la familia en la fidelidad a Dios, podremos empezar a ser fieles entre nosotros mismos. Y esa fidelidad tiene que estar arraigada en la verdad. Y a su vez en el amor, van juntos. La verdad y el amor no se pueden separar. Como Jesús y el Espíritu Santo, en la Trinidad no se pueden separar. Pues fíjense, esa capacidad de vivir en la verdad y en el amor es un regalo, pero podemos, la tenemos. Contamos con esa capacidad. El ser hechos a imagen y semejanza de Dios nos permite, ¿sí?, poder vivir, conocer primero la verdad y luego vivirla. Vivir la verdad es amar. Vivir la verdad es hacer el bien, que es lo mismo que decir amar. Recordamos otra vez, porque hoy están distorsionadas estas palabras, lamentablemente, el amor nunca va a ir en contra del bien de la persona amada, y el bien de la persona amada, si lo consideramos integralmente, tiene que, digamos, incluir, tener en cuenta el bien espiritual. Yo no puedo amar a la otra persona si la ayudo, si coopero con ella, o le soy ocasión para cometer el pecado. Una desobediencia a Dios va a hacer que esa persona no pueda vivir bien, se le va a hacer un mal. El pecado es el mayor mal que podemos padecer en este mundo. Entonces, vuelvo a repetir, los seres humanos tenemos capacidad de vivir en la verdad y en el amor. Por eso podemos conocer la verdad y adherirnos a ella haciendo el bien. Fíjense entonces, esta vida en comunión entre, digamos, entre los miembros de la familia y en el matrimonio, nos recuerda, hace referencia, ¿sí?, esa comunión familiar a la comunión de la Trinidad, que también tiene una dimensión familiar, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjense entonces, ese amor conyugal, esa unión,
del esposo, de la esposa, tiene que ser fiel reflejo de esa unión, de ese amor intratrinitario. El Padre, el que manda, el Hijo, el que obedece, y el amor del Espíritu Santo que une, que hace como el pegamento ahí para que nadie se separe ya más. Entonces, fíjense, en el Génesis, desde el inicio, el Padre Dios les mandó al hombre y a la mujer que participaran de esa vida matrimonial como una sola carne, que se unieran de tal manera que fueran a ser como uno. Y entonces, en esa capacidad de amar que Dios les regaló, y de conocerlo a Él y de conocer también su misión, tienen entonces ellos ahí una responsabilidad muy grande, vivir de acuerdo a ese mandato. El ser uno, el vivir ese amor de acuerdo al fin, buscando el bien integral del otro, trayendo, ¿sí? Abriéndose a los hijos que Dios quiera enviarles, y a la vez buscando la educación cristiana de esos hijos, el que también vivan según su fin. Si es así, si ordenamos así la vida de la familia, la vida matrimonial, estamos poniendo una base sólida para que esa familia funcione. Esta es la clave, queridas familias, para que podamos vivir, ¿sí?, en paz, de manera plena, esa misión, esa hermosa vocación matrimonial y la vida familiar. ¿Que nos va a costar? Sí, Señor, nos va a costar. A Cristo no le costó ir a la cruz. Después del pecado original, todo lo que sea, digamos, bueno, todo lo que sea santo, nos va a costar. No porque Dios lo haya puesto así como, digamos, como un castigo, sino porque es algo que el pecado original, ¿sí?, una vez ya perdonado, borrado por el bautismo, pero no deja de, digamos, tener, un momentito por favor, no deja de tener una consecuencia sobre nosotros. Entonces realmente lo que tenemos que reconocer es que nos va a costar, sí, pero contamos con la gracia de Dios. A Cristo le costó, pero Él tiene el poder suficiente, es omnipotente, para darnos la gracia y nos la ofrece, la contamos con ella, para poder llevar esa cruz, que significa muchas veces la convivencia cotidiana, los defectos que todavía los demás miembros de la familia no pueden corregir, y que también tenemos que completar en nuestra carne lo que falta de la pasión de Cristo. Eso también lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Primero estando dispuestos, aceptando esa realidad de que unos y otros tenemos imperfecciones, pero que el Señor Jesús nos va a dar la gracia especialmente en la devoción eucarística, en la comunión, en la que vamos a recibir esa fuerza para amar, para estar presente en las buenas y en las malas, para sacrificarnos, ser capaces de sacrificarnos por el otro, que la medida del sacrificio también es la medida del amor. Esto tengámoslo muy claro y muy presente, porque realmente ahí se prueba el amor, en las dificultades, en lo que uno es capaz de soportar con amor por el otro. Entonces, fíjense, estamos dispuestos a aceptar de manera responsable y amorosa esa familia, ese esposo, esa esposa. Bueno, si estamos dispuestos, contamos con la gracia de Dios, que Él la tiene a nuestra disposición, y nunca va a dejar de ayudarnos y brindarnos su gracia. Solo tenemos que acudir a ella, al sacramento, a la oración. Los sacramentos, pero principalmente la Eucaristía. La oración frente a Jesús sacramentado tiene un poder, o sea, le abrimos al Señor, digamos, la capacidad de que Él haga en nosotros su obra de una manera muy especial. No es lo mismo estar o no estar frente a Jesús de Eucaristía. Ese poder salvífico, liberador, de curación, se da de una manera muy especial en la presencia de Jesús de Eucaristía. Por algo se quedó Él de esa manera. Ese invento
esa creatividad en acción del amor de Dios. Entonces, fíjense, esa unidad que muchas veces es difícil en la vida matrimonial, esa paciencia, ese amor a toda prueba, lo vamos a poder reforzar en el sacramento del amor. ¿Quién se queda, entre comillas, esclavizado a otro, digamos por amor a otro, en un lugar muchas veces descuidado, oscuro, frío, sin recibir todas las visitas que uno estaría deseando recibir, solo para hacer bien al amado? Es una prueba de amor magnífica esta de Jesús en la Eucaristía, y tiene que ser el ejemplo, el modelo de nuestro amor matrimonial, el que tenga esa vocación, y familiar. Por eso, la comunión frecuente. Recordamos las condiciones para recibir a Jesús sacramentado de una manera digna y adecuada: el ayuno eucarístico, 1 hora antes de la comunión, no comer ni beber nada excepto agua y medicinas, que sí se podría, aunque sea menos tiempo antes de recibir a Jesús Eucaristía. Saber a quién voy a recibir, haber, digamos, recibido una preparación doctrinal y reflexionar sobre esa realidad de la presencia de Jesús en la Eucaristía, con fe, recibirlo con fe. Y luego también estar en gracia de Dios, que no tener conciencia de pecado mortal. Y bueno, en el porte, en los gestos, que siempre lo externo ayuda a lo interno, tener una actitud deferente, respetuosa, amorosa, y ir modestamente vestidos. Así que bueno, ¿qué, digamos, paquete de gracias está esperándonos a nosotros, a cada uno de nosotros, y especialmente a los esposos, en la Eucaristía? Nos quiere Dios santificar. Si viene a darnos su gracia, si viene a vivir en nuestra alma, ¿qué no nos dará? ¿Qué gracias nos va a negar? Es un momento también muy importante para poder hablar con Él, pedirle, agradecer, negociar. Los santos decían, en ese momento es el momento de negociar. Bueno, fíjense también que nos va esa comunión con fe, ese contacto íntimo con Dios, con Jesús Eucaristía, que es la renovación del sacrificio de la cruz, que es una presencia a toda prueba, paciente, amorosa, que es realmente todo Dios para nosotros, nos va a ayudar, ¿sí?, a aplicar todas esas gracias, o sea, va a permitir, Dios quiere obrar todas las gracias de santificación que ha Él conseguido en la cruz en cada uno de los que vayamos a comulgar. Muy importante que valoremos, reflexionemos. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene pasajes hermosos sobre la Eucaristía, y también al final de esta presentación les vamos a dejar en nuestro canal de YouTube también la bibliografía, por si quieren profundizar, preciosos documentos del Magisterio de la Iglesia. Entonces, fíjense también que al comulgar no solamente recibimos, sino también nos comprometemos. Cuando uno comulga dignamente, ¿sí?, con todas las condiciones que recordábamos antes, también nos estamos comprometiendo con el Señor a imitarlo, a vivir como otros Cristos aquí en la tierra, a ser otras víctimas, como Jesús en la cruz, para expiar el pecado. Muchas veces uno se enfada cuando ve a otro faltar, comportarse mal, pero realmente nos preguntamos qué estamos haciendo nosotros para reparar esa ofensa a Dios, esa ofensa a la comunidad de hermanos, miembros de la Iglesia. ¿Qué hacemos nosotros? Como Cristo en la cruz, también tenemos que ser víctimas, ¿sí?, propiciatorias, víctimas expiatorias, y esto se hace con el cumplimiento del deber por amor, con los sacrificios ofrecidos por amor. Nada extraordinario, muchas veces el cumplimiento del deber es nuestro mayor sacrificio, hecho en gracia de Dios, por amor a Dios, tiene un valor grandísimo. Esto lo decía también Sor Lucía de Fátima cuando le preguntaban ¿qué sacrificios? Cuando la Virgen hablaba de oración y penitencia, oración y sacrificios, pues muy bien, el primer sacrificio es el cumplimiento del deber por amor. Luego podemos agregar otras cosas a nivel personal, según las posibilidades de cada uno, y eso también agrada mucho a Dios. Pero primero,
antes que nada, al cumplimiento del deber por amor. Ese unirnos a Jesús en el Calvario, a Jesús crucificado por amor, va a ser una fuente de santificación para la familia cristiana, y también para ayudar a salvar. Tenemos que cooperar todos en la salvación de los hombres. No es una tarea solo de Jesús o solo de los consagrados, sacerdotes, religiosos, sino de cada uno de los cristianos. Debemos ser otros Cristos. Y la familia cristiana tiene que sembrar eso en los corazones de los hijos, principalmente con el ejemplo. Entonces ya vamos también bajando cada vez esa identificación cada vez mayor que Dios nos invita a realizar en nosotros a través de la Eucaristía, esa vida eucarística, no solamente la recepción de un sacramento, sino transformar nuestra vida en Eucaristía. Fíjense, dejarnos comer. La Eucaristía es pan consagrado, digamos, obviamente ya deja de ser pan después de la consagración por la transustanciación, pero Dios quiere como mostrar en los sacramentos desde el signo visible externo de pan, dando a entender que es un alimento y que ese alimento también se deja masticar, se deja, digamos, asimilar por los demás. Entonces nuestro servicio tiene que ser de tal manera que nos dejemos comer por los demás. Cada uno ya vea de qué manera podemos poner en práctica esta consigna de Jesús al invitarnos a hacer Eucaristía con Él. Tenemos que ser otros Cristos, otras Eucaristías. Y si estamos queriendo identificarnos con Cristo, unirnos a Cristo, imitar a Cristo, ¿podemos entonces en la familia, perdonen, ¿podemos entonces en la familia estar desunidos? No, no podemos. Debemos también reflejar esa unión, ese amor unitivo que Jesús nos muestra en la Eucaristía. Entonces, confiemos, allí vamos a recibir la fuerza, pongamos de nuestra parte, quitemos todo obstáculo, para que podamos entonces permitir a Dios que obre esa unidad en las familias. Fíjense, en los primeros cristianos eran un testimonio vivo del amor de Cristo, y cuando los demás, los paganos, los que no habían conocido a la persona de Jesús, cuando los veían a ellos, decían, miren cómo se aman. Y ese era un testimonio suficiente para convertir a las personas al cristianismo, que no podemos hacer nosotros hoy con eso. Sí, tenemos ahí una tarea muy importante en el dar testimonio de este amor de Cristo a los hombres, de este darnos. Y fíjense, esta frase tan curiosa, creativa de nuestro Padre Molina, Jesús es el explosivo capaz de dinamitar todo nuestro egoísmo, por gigante que sea. ¿Sí? Nadie tiene por qué desanimarse. Contando con Jesús, y especialmente en la Eucaristía, en la comunión, contamos con el remedio eficaz para poder destruir y luchar eficazmente contra ese gran enemigo del amor conyugal, del amor familiar, que es el egoísmo. Ese que me hace pensar primero en mí, segundo en mí, tercero en mí, y por último en mí, ¿no? Lucha sin tregua contra este enemigo. Y muchas veces, y especialmente en el mundo de hoy, deseamos la paz, y es difícil de encontrar la paz. Desesperamos de encontrar la paz verdadera. No la que da el mundo, la que da Jesús, la real, la profunda. Y fíjense que también Jesús es fuente de paz en la Eucaristía. Fíjense, con todo esto que estamos redescubriendo de Jesús en la Eucaristía, nos tenemos que animar a abrir el apetito de comulgar. A veces vemos con pena, con tristeza, que en muchos cristianos se ha como anestesiado ese deseo de recibir a Jesús en la Eucaristía, como que hemos perdido el hambre de Jesús en la Eucaristía, y eso es signo de falta de salud, porque lo normal cuando uno está sano es que tenga hambre. Eso en la vida natural, pues en la espiritual lo mismo. Si uno está sano espiritualmente, debe desear, y con gran deseo, recibir a Jesús, la Eucaristía. Bueno, entonces nos va a enseñar Jesús a ser instrumentos de paz, generadores de paz en el interior de la familia. Y para la construcción de la paz muchas veces tenemos que renunciar,
ceder. Esto tenemos que aprender la ciencia de ceder. No ceder para lo malo, ¿no? Sino el ceder sanamente, en mis gustos, en mis intereses, en mis deseos, en mis quereres, para poder brindar al otro la oportunidad de algo que está necesitando, de recibirlo de mi parte o facilitar que otro también se lo pueda alcanzar o brindar. Así que fíjense, Cristo Señor consagró en su mesa el misterio de nuestra paz y unidad. Es un misterio. No es que nosotros podamos palpar e ir a comprar la paz en el... No, es un misterio, pero tenemos que tener fe que Dios no falla, no puede engañarse ni engañarnos. Así que mucho ánimo. Otra razón para acercarnos a Jesús de Eucaristía. Fíjense, también nos tenemos que animar en esta entrega, en esta lucha contra el egoísmo, a ser valientes y llevar la cruz del hermano, animarnos a ayudar a nuestro prójimo, y empezando por la caridad empieza por casa. Muchas veces somos súper solidarios con personas de fuera, con las que estamos un ratito, y no está mal, pero eso, digamos, no debe descartar la caridad, el ejercicio de la caridad en casa, sino que tiene que ser una cosa primero y después la otra. Tenemos que aprender y ejercitarnos en la ciencia del amor, de ayudar a mi hermano a llevar su cruz. Para eso tengo que enterarme cuál es la cruz del otro, para eso tengo que estar atento a descubrir sus necesidades, para eso tengo que olvidarme un poquito de mí misma, de mí mismo cada uno. Entonces así vamos a descubrir en esa imitación de Cristo, que llevó la cruz en nuestro lugar, no era su cruz, era la nuestra. Entonces así vamos a poder hacernos la cruz incluso más liviana la propia. Fíjense que eso es una realidad. Cuando uno se desenfoca un poco de sí mismo, empieza a descubrir esa realidad de poder ser feliz, de poder tener la alegría del servicio. Y por último, y no menos importante, sino para que nos quede el saborcito de boca mariano, María como modelo de mujer eucarística. Esa vida eucarística que dijimos que estamos llamados a vivir, valga la redundancia, nos la muestra la Virgen Santísima. Ella en toda su vida fue fiel imitadora de Jesús en su darse en forma eucarística. Esa entrega, ese sacrificio, esa corredención, ese olvidarse de sí por preocuparse de las cosas de Dios, de nuestra salvación. Y fundamentalmente pudo ser mujer eucarística porque fue mujer de fe. Entonces en esa confianza en Dios, en ese abandono, en su palabra, en esa fe firme de que Dios no falla, lo que promete, lo que dice, así es. Entonces vamos a poder nosotros, imitando la fe de María, pidiéndole que ella nos preste su fe, entonces vamos a poder también vivir de manera eucarística. Ese sí que dio la Virgen, ese amén al ángel, así sea que se haga como tú has dicho, también tiene un paralelo, una relación con ese amén que nosotros estamos invitados a dar en la recepción de la Eucaristía. Estamos invitados a decir, creo en esta presencia, creo en todo lo que Dios me promete con la recepción de este sacramento. Y entonces también es una manera de parecernos, ¿sí? Les invito también a que cuando digamos ese amén al comulgar, nos acordemos de la Virgen, le pidamos su fe, le pidamos su corazón, para que esa comunión sea realmente lo más eficaz posible en nuestro corazón. De parte de Dios siempre es eficaz, pero también la parte que depende de nosotros, que en esa trabaje la Virgencita. Y así vamos a poder permitir a Dios que se encarne, que sea como una nueva encarnación de Dios Hijo en nosotros, que podamos ser reflejo de Él, que quien nos mire vea a Jesús. Miren cómo se ama, miren cómo ama a esta persona, da su vida. No es imposible, no nos desanimemos. Contando con la gracia de Dios y con la Virgen María, nuestra Madre, seguro, seguro que lo lograremos. Y bueno, y entonces es muy importante no olvidar
que Jesús nos regaló a la Virgen como madre, y nos la regaló en el momento en que estaba siendo traicionado por nosotros los hombres. En ese momento, también previo a ese momento, fue que decidió quedarse en la Eucaristía. Entonces es un amor que también sabe perdonar. Muchas veces en la vida matrimonial ocurre que eso, que hay discordias o hay ofensas difíciles de perdonar, pues busquemos a María, ¿eh? Busquemos a María para que nos lleve a Jesús, aquel que supo perdonar y que sabe perdonar y que sigue perdonando al hombre a pesar de todos los pesares, de todo lo que le hacemos sufrir como hijos, muchas veces ingratos. Entonces busquemos a María y busquemos a la Madre de la Misericordia, que es capaz de arreglar todos los entuertos, todos los problemas matrimoniales y familiares que podamos imaginar. Entonces, en este sacramento del amor, del perdón, que nos sabe amar de una manera misericordiosa, también tenemos que, y resaltamos, que el sacramento del matrimonio tiene que ser imagen del amor de Cristo a su iglesia, especialmente en el momento de dejarse quitar la vida en la cruz. Entonces tenemos que también pedirle al Señor que en toda nuestra vida cristiana podamos estar dispuestos a dejarnos quitar la vida. El que da su vida realmente la gana. El que pierda su vida por mí, la ganará. Entonces, no estamos perdiendo, sino que aparentemente perdemos, pero ganamos, porque ganamos en amor, en una vida perpetua, eterna, feliz, porque Jesús, después de la cruz, recibió el premio del Padre, la resurrección y el estar sentado a su derecha. Y así también premiará a todos los que supieron identificarse con Él en el Calvario. Y por último, ya terminando, vamos simplemente a hacer una referencia a la indisolubilidad, parece un trabalenguas, del matrimonio, esta cualidad tan importante y tan cuestionada, lamentablemente, porque hoy el mundo no alienta el compromiso, al contrario, pues eso, favorece en la sociedad todo lo que sea instantáneo, el placer o lo personal, lo inmediato, todo lo que apunte al egoísmo, y eso realmente no está dentro del plan del matrimonio cristiano. Entonces también es muy fuerte la lucha los cuestionamientos que se hacen en relación a esta propiedad del matrimonio. Fíjense que Jesús recuerda en su evangelio que hasta que la muerte los separe, que en el principio por la dureza de su corazón se había permitido el divorcio, pero realmente no era así el querer de Dios, y nos lo recordó en su venida en el evangelio. Quedó plasmado este deseo de Dios de que se mantenga esa unión hasta que la muerte los separe a los esposos. Entonces, ¿qué pasa? Ciertamente, dada la cantidad de rupturas que hay hoy día, de divorcios, los matrimonios cristianamente constituidos, hay muchas, digamos, preguntas en relación al acceso a los sacramentos y principalmente al de la Eucaristía por parte de los que se han divorciado y vuelto a unir, ¿no? Entonces, realmente lo que la Iglesia nos enseña, siguiendo la Sagrada Escritura, es que esas personas no deben ser admitidas al sacramento de la Eucaristía, los sacramentos en general, porque esa condición de vida contradice objetivamente la unión, ¿sí?, de amor entre Cristo y la Iglesia, que se significa y se actualiza en la Eucaristía. Si no hay un propósito firme de dejar esa situación de pecado, pues entonces no se puede acceder al sacramento que refleja esa unión con Cristo, porque en realidad en el estado de pecado no estamos unidos por el amor a Cristo, sino al contrario, como enemistados con Él. Por lo tanto, el sacramento de la Eucaristía, que justamente es el sacramento del amor, no puede ser recibido porque no está siendo dignamente recibido de esa manera. Es opuesto a una realidad
la realidad de esa personal, de esas personas, o sea, de los que están divorciados y vueltos a casar, es contraria a la realidad, ¿sí?, que se significa en la Eucaristía, y por no estar en gracia de Dios, pues entonces tampoco podrían acercarse hasta que no regularicen su situación. Pero esto quiere decir que todos, digamos, deben intentar por todos los medios poder volver a realizar esa amistad con Dios, que es la que nos permite recuperar la gracia santificante en nuestra alma, y es la que va entonces poder acoger con el corazón en gracia, recibir entonces a Jesús Eucaristía. De todas maneras, sí es muy importante que sigan participando de la Santa Misa, que hagan oración, que hagan adoración eucarística, porque eso es lo que va a ayudar a mover los corazones, a allanar los caminos, para que puedan esa situación de pecado, poder volver, resolverla, discernir en cada caso ya guiados por la ayuda de un sacerdote, un director espiritual, que pueda ayudarlos a, digamos, retomar el camino de la comunión con Cristo. Y de todas maneras también muy importante que de cara a la vida espiritual de los hijos sigan esforzándose porque ellos reciban los sacramentos y educarlos en la ley de Dios. Importantísimo que también esto lo sigan haciendo así los, digamos, estos esposos o estos convivientes, pero que nosotros también, como hermanos en Cristo, tenemos una responsabilidad muy grande para ayudarlos, orientarlos, ¿sí?, ponerlos en contacto con la persona que les pueda ayudar espiritualmente, y que ellos puedan recuperar esa gracia de Dios, recuperar ese, digamos, don tan grande de poder recibir a Jesús Eucaristía y volver a traer a esa vida matrimonial la gracia y la presencia de Dios. Y por último, esta cita del Evangelio de San Mateo: el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. El mayor servicio de Cristo, el darse, el morir por nosotros en la cruz y el darse en la Eucaristía. Entonces, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo, una esclavitud de amor, que es la más grande y la más excelsa, como la Virgen, que fue la esclavita del Señor. Y de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Qué misión tan excelsa la de colaborar en la salvación de los hombres. Y eso se hará posible en la familia cristiana con la ayuda y la devoción cada vez mayor y mejor a Jesús Eucaristía. Así que bueno, espero que esto nos ayude espiritualmente, que lo podamos también llevar a la oración, al diálogo íntimo y personal con el Señor, y siempre de la mano de la Virgen Santísima podamos renovarnos en este deseo de recibir a Jesús de Eucaristía y poder compartir cada vez más su vida de servicio y de entrega total en el amor. Bueno, vamos a dar gracias al Señor con una oración. Los invito a ponernos en presencia de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Los invitamos a que puedan compartir las preguntas que tengan en nuestros distintos canales de Prodeín Provida, y también que animen a otros a ver estos videos que esperamos les hagan mucho bien. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.